Quiero comenzar con este versículo, Hebreos 12:2. Muy conocido. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos vamos a enfocar en las palabras primeras que vienen aquí. Puesto los ojos en Jesús. Di conmigo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo yo que uno de los sentidos más importantes que Dios nos ha dejado, porque ¿cuántos se saben los 5 sentidos? ¿Sí? Y que las mujeres tienen un sexto, ¿no? Siempre quieren sobresalir las mujeres, ya sabes. Es el sexto sentido de la mujer, pero de los 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, en fin, de estos creo yo que uno de los más importantes es la vista, el sentido de la vista. Todos son importantes, pero la vista es muy, muy importante, este sentido de la vista. E incluso tenemos dichos tocante a esto. Por ejemplo, de la vista nace el amor, ¿cierto o no? Y otro por ahí: ojos que no ven, corazón que no siente. Y tienen un grado de verdad estos dichos. Por ejemplo, el primero que te mencioné, de la vista nace el amor, y recuerdo que hace como unos 4 años aproximadamente, saliendo de aquí de la iglesia, de un día de trabajo de administración, un martes, saliendo de aquí, eran como las 8:30 de la noche aproximadamente, y a mí se me antojaron unos taquitos. Ya sabes que los mexicanos casi no comemos tacos. Entonces se me antojaron unos taquitos, y yo, bien animado, ahí de buena gente, le digo a mi esposa: oye, ¿no se te antojan unos taquitos? Vamos a comernos unos tacos, ¿no? Y dice: no, a mí no se me antojan, y yo no quiero. Entonces, cuando normalmente ella me dice que no quiere, pues digo: bueno, pues ya nos vamos a la casa, cosas así. Pero esa vez dije: no, pues a mí sí se me antojan y yo me los voy a comer. Le dije: bueno, ¿me quieres acompañar? Y me dice: sí. Y entonces pues me acompaña ahí al lugar donde compramos los tacos. Y ya cuando me sirven mis tacos, dice: creo que sí voy a pedir unos. Cuando ya los vio, de la vista nace el amor, ¿verdad? Y cuando tú ya lo ves, entonces empiezas ahí ya a tener ese amor para con la comida en este sentido. Cuando yo veo, por ejemplo, esos programas de MasterChef, y ves que ahora ya nos inundaron la televisión con un montón de programas de cocina, yo le digo a mi familia, o le digo a mi esposa: no, yo no quiero ver esos programas porque me da más hambre y acabo de comer. De por sí estamos llenos de vida, y luego ¿qué va a pasar? Entonces, hasta cierto grado, de la vista nace el amor. Es cierto, y algo que quiero mencionar muy importante es que Dios sabe que la vista es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como seres humanos. Y como es tan importante, como este ejemplo que te acabo de poner tan sencillo, como Él sabe que es tan importante, en la Biblia nos menciona dónde tenemos que poner nuestra mirada. Así que hoy vamos a ver dónde tenemos que poner nuestra mirada. Pero la pregunta que quiero hacerte de parte del Espíritu Santo es: ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? ¿A quién estás mirando? ¿Y a qué estás mirando? La mirada o la vista es muy importante. Hemos dicho esto en repetidas ocasiones. Dependiendo tu enfoque, será tu estado de ánimo. Dependiendo dónde te pongas tu mirada, será tu estado de ánimo. Por ejemplo, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, normalmente nos vamos a sentir miserables. ¿Te ha pasado? Cuando ves a alguien que acaba de estrenar carro y tú empujando tu bocho, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? No, sinceramente, cuando ves a las parejitas ahí y tú solo, ya llevas 29 años, ya vas al treintón, y dices, cuando no tienes lo que tú quisieras tener y te enfocas solo en lo que no tienes, tu estado de ánimo va a ser malo. Pero cuando te enfocas en lo que tienes, entonces tú le vas a dar gracias a la vida por lo que tienes. Eso es algo muy importante. Otro ejemplo que te quiero dar es que cuando nos enfocamos nosotros, como lo dijimos el domingo, en nuestros errores, nos vamos a desalentar casi siempre. Así que donde pongamos nuestra mirada va a ser lo que determine nuestro estado de ánimo. Muchas veces andamos tristes
porque nos enfocamos solamente en lo negativo de la vida. Y entonces cuando tú te enfocas en lo negativo de la vida y no te enfocas en todo lo bueno, porque déjame decirte que la vida no es color de rosa, pero la vida no es como nosotros a veces la hemos vivido y como creemos que realmente es la vida. La vida es hermosa y sí tiene sus complicaciones, pero hay gente que solamente, por ejemplo, visualicemos por un momento que la vida es como una hoja de papel en blanco y hay un punto negro ahí. La mayoría, cuando te enseñan una hoja en blanco y tiene un punto en medio, si tú le preguntas a la persona ¿qué ves en la hoja?, ¿sabes qué te va a decir? El punto negro. O sea, ellos se enfocaron en el punto negro, pero no se enfocaron en que la hoja es mucho más blanca, muchísimo más blanca que negra. Así es la vida. La vida es mucho más buena que negativa. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Que la vida es buena realmente para todos nosotros. Pero dependiendo tu estado tu enfoque, será tu estado de ánimo. Hay gente que los saludas en la mañana y dices buenos días y dice ¿qué tienen de buenos? Porque así está viendo la vida. Vamos a ver unos puntos muy importantes, porque Dios, te repito, que está muy interesado en dónde ponemos nuestra mirada. De hecho, Él nos dice dónde tenemos que poner nuestra mirada. El primer versículo que leímos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero acompáñame por favor rápidamente, así con ese ánimo que te caracteriza, en Salmos capítulo 73, versículo 2 y 3. Salmos 73, versículo 2 y 3. Aquí vamos a ver que no tenemos que poner la mirada, nosotros como cristianos, los que ya somos cristianos, en las personas que no son cristianas. O sea, tú como cristiano, si te consideras cristiano, tú no tienes que poner tu mirada en la gente de allá afuera, en los que no se han convertido. Tú no tienes que poner tu mirada en ellos. Y no tenemos nada en contra de ellos, absolutamente nada. Pero mira lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en estas personas. Y después vamos a ver que tampoco no tenemos que poner nuestra mirada ni en nosotros mismos que estamos aquí adentro. Pero vamos por partes. Salmo 73, 2. Mira lo que dice el salmista Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué está diciendo ahí? Es claro lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué le pasó al leer estos versículos? Vemos que el poner la mirada en las personas que no son cristianas siempre va a traer dificultades. ¿Qué le vino a este hombre por poner su mirada donde no la tenía que poner, en la gente de allá afuera? Lo vuelvo a leer. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo primero que vemos es que cuando ponemos nuestra mirada en las personas de allá afuera, vamos a resbalar. Por poco resbalaron mis pies, pero eso lo quiero dejar hasta el último. Y después dice algo muy interesante. Dice, porque tuve envidia. ¿Qué pasa cuando tú estás poniendo tu mirada en las personas? Normalmente si esa persona a la cual tú estás mirando tiene más que tú, te va a provocar envidia en tu corazón. Pero también hay algo muy interesante que yo quiero que sigas leyendo conmigo este Salmos, por favor. Porque no tienen congoja de su muerte. O sea, este hombre dice, mira, esos les da igual, no tienen congoja de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. O sea, están llenos de vida. Están llenos de vida. Y Asaf está diciendo, es que ese tiene mucho dinero y hasta está gordo. Es lo que está diciendo en otras palabras, Está gordo, está lleno de vida y mira, no trabaja como los demás. Y entonces, al mirarlo tanto, al enfocarse tanto en él, recuerda esto, dependiendo tu enfoque de donde pongas tu mirada, será tu estado de ánimo. Y entonces a él le vino
una envidia tremenda, Asaf. Pero continuamos. Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. O sea, tienen todo lo que quisieran ellos. Se mofan, o sea, se burlan y hablan maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. O sea, las mismas personas, Asaf estaba viendo a este tipo de personas, y esas personas estaban diciendo, ¿a poco Dios tiene conocimiento? ¿A poco Dios lo sabe? Pero él sigue diciendo en el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser perturbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Por qué tenía envidia Asaf? Porque él era pobre y los otros eran ricos. Y él decía que su riqueza era ilícita, que ellos habían alcanzado esa riqueza a base de injusticias. Y a él le molestaba tanto. Pero no pierdas el hilo, dice, por poco resbalaron mis pies por ver la prosperidad de los impíos, por ver las riquezas de los impíos. Seguimos leyendo, dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Fíjate bien, ahí me voy a detener tantito. Cuando tú miras tanto a la otra persona, al que es inconverso, y dices, a ese le va mejor que a mí, y eso que yo soy cristiano. ¿Cuántos han escuchado eso? Mira, él ya tiene otro carro, él ya tiene una casa, no lo dejó su esposa como a mí, etcétera. Y empezamos de verdad, fuera de broma, empezamos nosotros a mencionar este tipo de cosas. Y empezamos también a ver algo muy importante que está en el versículo 13. Dice, en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿de qué me sirve ser cristiano si el otro está mejor? ¿De qué me sirve si el otro tiene una mejor casa, si el otro... Mira, aparentemente está mejor. Pero alguien dijo que cuando ser rico solamente en el dinero es el mayor de todos los miserables, porque solo tiene dinero. La riqueza principal, y no nos estamos justificando para que vengamos a una pobreza financiera, pero la riqueza principal es tener a Dios en tu corazón, tener una familia, tener la presencia bendita de Dios, que el Espíritu Santo está contigo todos los días de tu vida. Es que seas feliz, tengas o no tengas dinero. Ahora, tú has leído la Biblia en algunas ocasiones y sabes que Dios no está en contra de las riquezas, Él nos quiere bendecir. Pero cuando ponemos tanto nuestro enfoque en las riquezas, a veces entre más queremos las riquezas, pareciera que se van más lejos de nosotros. Porque la Biblia dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y entonces Asaf empezó a decir en el versículo 13, en vano he guardado mi corazón, en vano, ¿para qué voy a la iglesia? Si mira, no tengo dinero. Y el versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día. O sea, él trabajaba duro y castigado todas las mañanas. Y dije yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de mis hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero mira el versículo 13, empieza a recapacitar a Asaf y empieza a decir esto, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que él empezó a entrar a la presencia de Dios, empezó a entender que muchos de estos que él envidiaba solo tenían dinero, pero no tenían salvación. No tenían paz en su corazón, no tenían libertad en su alma. Esto nos debe de llevar a algo. Muchas veces cuestionamos a Dios, ¿por qué nosotros no tenemos lo que tiene la otra persona? Y empezamos a envidiar de tal manera que incluso lo hemos comentado, lo comentamos la semana pasada, que aquí entre nosotros hay una maestra y que ha escuchado a sus alumnos de secundaria que quieren ser narcotraficantes. Porque ven que los narcotraficantes o ven los programas de televisión, las series de televisión, que tienen riquezas, que tienen mujeres, que tienen yates, que tienen albercas, que tienen casas, residencias, mansiones. Y entonces empezamos nosotros a desviar tanto nuestra mirada y a ponerla en las cosas que perecen. La Biblia dice, no pongas tu mirada en las cosas que perecen, sino en las cosas que para vida eterna prevalecen, para toda la eternidad, que es lo más importante, amado pueblo de Dios.
Ahora Dios quiere bendecirte, pero primero, lo primero, como hemos dicho tantas veces, pon primeramente el reino de Dios y su justicia, te lo vuelvo a decir, y Dios te añadirá. Pero empezamos a cuestionar a Dios, ¿y por qué me va mal? ¿Y por qué no tengo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No es garantía de que aunque tú vengas a la iglesia, todas las veces que haya servicios te vaya a ir bien. Si tú y yo no ponemos en práctica este libro que se llama la Biblia, nuestra vida no cambiará, por más que vengas y digas amén ahí en tu lugar. Tenemos nosotros que abrir nuestra mente y nuestro corazón a la bendita palabra de Dios. Dios le dice a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda de este libro, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia va a traer bendición, la obediencia va a traer prosperidad a nuestras vidas. La desobediencia siempre va a traer maldición. Y continúo leyendo. Dice: hasta que entrado en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Cuando han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terror. Hay gente que dice: no todo se paga en esta vida. Mira, esa persona hizo mucho daño, mucha maldad y no pagó nada. Tú no sabes, pero todo se paga. Y te digo algo: si no en esta vida, en la otra, porque aquí nada más estamos de pasada. Versículo 20: como sueño del que despierta, ah Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. ¿Qué pasó con este hombre? La envidia te lleva también a otra cosa muy importante, a la amargura. Cuando tú pones tanto tu mirada en el que tiene y tú miras que no tienes, te vas a amargar tu existencia. Versículo 22: tan torpe era yo, mira, lo empieza a reconocer. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, le dice él a Dios. Dice: era tan torpe como un animal que no entendía que eso no es lo más importante. Que hay gente que deja de venir a la iglesia, deja a su familia por estar trabajando y trabajando y trabajando, y es una bendición el trabajo, pero no se tiene que convertir en tu Dios, en tu Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Esa fue la clave para que no resbalara Asaf. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Sabes por qué? Dice: por poco resbalaron mis pies, pero no resbalaron. ¿Por qué? Porque él se agarró de la mano de Dios y Dios lo agarró a él. Cuando nosotros miramos a la otra persona que tiene esto, que tiene el otro, y nosotros nos soltamos de la mano de Dios para ir a alcanzar lo que tiene la otra persona, entonces ahí sí van a resbalar mis pies, sí van a resbalar nuestros pies. Ahora es interesante notar esta palabra, resbalar. Resbalar en el hebreo tiene un significado muy importante que yo quiero que no pases por alto. Resbalar viene del hebreo shafak, que significa, escúchalo bien, derramar sangre. Derramar sangre. Figurativamente, gastar la vida, el alma o dinero. ¿Qué significa resbalar? Gastar el alma, gastar la vida o gastar dinero. Esparcir también significa, así lo encontré en el hebreo, chorrear, deslizar, echar y derramamiento. ¿Qué significa resbalar mis pies? Que se derrama la sangre. La sangre es la vida. Cuando dice por poco resbalaron mis pies, no se estaba refiriendo a que iba a tener una caída, sino que iba a morir, a derramar su sangre. La sangre es vida, a morir. Hay personas que por poner tanto su mirada en otras cosas han perdido su salvación, han perdido su vida espiritual, han perdido su alma, la han desgastado. Cuando nosotros estamos viendo tanto, ¿y por qué no cambia la infeliz de mi esposo? Y estás enfocada tanto, mujer, en que tu esposo cambie y lo quieres cambiar a tu manera, a tu opinión, a tus fuerzas, te vas a desgastar tu alma. Y sabes, algo muy sencillo, yo no sé si te ha caído el 20, pero nosotros no podemos cambiar a nadie.
Podemos ayudar y debemos de ayudar, pero no puedes cambiar a nadie. No podemos cambiar lo que no quiere ser cambiado, lo que no quiere ser transformado. Cada vez que yo me paro aquí, yo estoy consciente que yo no te voy a cambiar, y que si tú te quieres dormir y vienes a dormirte, ese será tu asunto. Pero yo voy a predicar con todo mi amor, con toda mi pasión. Voy a hacer lo que me corresponde hacer, porque mi mirada tiene que estar puesto, mis ojos en Cristo Jesús. Sé que esta palabra para los que quieren cambiar les va a llegar en su alma, en su corazón. La van a recibir, la van a disfrutar y van a decir: esta palabra es para mí, esta palabra me está causando un efecto en mi alma, una transformación en mi ser. Pero estoy consciente que yo no te puedo cambiar. Por eso hemos nosotros cambiado nuestros métodos en algunas áreas de la predicación. Porque muchas veces decía: a ver, los que se están durmiendo. Pero hoy he comprendido que si te quieres dormir, duérmete en paz. Y que si quieres hacerlo, hazlo. Porque yo no voy a dar cuentas de eso. Yo no voy a dar cuentas de tu sueño. Pero yo sí voy a dar cuentas de cuánto yo me preparé para pararme aquí enfrente y compartirte lo mejor que yo te pueda dar. Tú no puedes cambiar a la gente, y entonces deslizar los pies es un desgaste del alma. Es un desgaste, incluso dice, de la vida y del dinero también. Pero la palabra clave de deslizar los pies es derramamiento de sangre. Si tú pones tu mirada donde no la tienes que poner, donde Dios te está diciendo: ahí no veas. Fíjate el ejemplo tan sencillo. Adán y Eva, Dios le dijo: de todos los árboles puedes comer, menos de ese. Y ahí pusieron su mirada. Y dice la Biblia que era codiciable ante la vista para alcanzar la sabiduría. Y Dios les dijo que no. ¿Sabes desde dónde comenzó el problema? Desde que empezaron a poner su mirada. Se les antojó el fruto. De la vista nace el amor. Se les antojó el fruto. Empezaron a verlo tanto. Pues ¿qué hay de malo en ese fruto? Se ve muy bueno. ¿Qué hay de malo que yo deje la iglesia? ¿Qué hay de malo que yo busque de Dios? Nada más ahí me quieren controlar. Son unos manipuladores los cristianos, los pastores. Y empezamos a ver tanto eso que nos empezamos a desenfocar de lo que verdaderamente vale la pena vivir. En otras ocasiones te he dicho esta frase que es muy importante: no permitas que lo urgente te separe de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? La gente gana hoy casas, carros. Antes, hace 30 años, había muchas carcachas aquí. Cuando la gente, mis familiares han venido de Estados Unidos, dicen: oye, hay muchos carros nuevos. Sí, porque la gente está endrogadísima con un carro de 300,000 pesos. Y trabaja duro para conseguir ese carro. Y no es malo trabajar duro, pero ¿a cambio de qué? ¿De perder a tu familia? Porque tu enfoque está en el carro nuevo, porque el vecino ya se lo compró también, porque el hermano ya anda estrenando otra vez. Déjalos. Pero si tú tienes la oportunidad de tener un carro nuevo y no pierdes a tu familia, está bien. Pero no cambies lo más importante por lo que no es tan importante. Ahora, cuando ponemos nuestra mirada en los cristianos, ¿qué pasa? Cuando entre nosotros mismos que venimos a la iglesia ponemos nuestra mirada en la gente, ¿qué pasa? Empezamos a decir estas palabras: para ser así, mejor no voy a la iglesia. Cuando decimos esas palabras, nos estamos justificando porque no queremos cambiar. Para ser como el hermano, para ser como el pastor, para ser como esa persona, mejor no voy a la iglesia. Eres una persona mediocre porque no quieres cambiar si tú dices eso. Otra de las palabras que tanto dicen: todos son unos hipócritas. Ahí en la iglesia, puro hipócrita, pastor. Puro hipócrita. El de la puerta me saluda ahí, pero cuando lo veo en la calle no me saluda. Hipocresía. Puros hipócritas hay ahí. Pero ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, podríamos decir que los que van al gimnasio también son unos hipócritas, porque no todos están flacos, hay muchos que están gordos. Y podríamos decir entonces que los maestros o los entrenadores de los gimnasios son unos hipócritas, y que todos son unos hipócritas, incluso los instrumentos son unos hipócritas, porque no nos ayudan a adelgazar. Lo que pasa es que tú no haces bien el ejercicio, nada más vas a platicar y a ligar ahí con quien te gustaría tener una relación, pero no vas a hacer ejercicio. Saliendo de ahí te vas a las carnitas,
Haces 3 lagartijas y te comes 5 tacos. O sea, no checa. Entonces, podríamos decir que ellos también son unos hipócritas. Y empezamos a decir, la iglesia no sirve. No, los que no servimos somos nosotros por desobedientes. Pero los que te hemos decidido obedecer a Dios, tu vida cambiará. Tendrás resultados positivos en tu vida desde lo interior hasta lo exterior, amada iglesia. Porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios te cambia, Dios te transforma. Es el único poder en todo el universo que puede hacer un cambio real en tu vida. Pero tienes que hacerlo. Alguien dijo, no porque, ¿verdad?, uno entra a un establo se convierte en vaca. Y no porque entremos a la iglesia nos convertimos en cristianos si no le has rendido tu corazón a Dios. Perdóname, pero no es una varita mágica aquí. No es así. Tenemos nosotros que hacer un gran trabajo. Cuando ponemos nuestra mirada en los cristianos es porque muchas veces ya le hemos quitado de Jesús. Porque no puedes ver con el ojo izquierdo a tu vecino y con el ojo derecho a Dios. O ves a la gente o pones tu mirada en Dios. No hay de dos. Cuando hemos puesto la mirada tanto en las personas y cuando estamos hablando tanto de la gente, es porque ya dejamos de ver a Jesús. Tú platicas con un cristiano y a veces te comparte más de las personas de lo que te comparte de la palabra. Pero cuando una persona ha puesto su mirada en Jesús, ¿sabes de quién va a hablar? De Jesús. Te va a hablar de Jesús y no de sus problemas. Siempre estamos hablando de los problemas porque tu mirada está enfocada en los problemas, pero no en la solución, que es la palabra de Dios. La gente se sabe más remedios caseros para las enfermedades y más síntomas de enfermedad que versículos de sanidad. La gente se sabe, mira, no, de seguro, ¿te duele aquí? Es la ciática, hija. Sí, es ciática o asiática, pero es esa, no hay de otra, sí es esa. Mamá, pero tengo 15 años, no importa, pero a tu abuelita le vino desde los 13. O sea, te sabes los remedios, te sabes las enfermedades, de seguro eso es cáncer, de seguro es esto, pero no te sabes versículos, porque tu mirada no está en la palabra. Cuando hablamos tanto de la gente y que el hermano me hizo es porque no estás poniendo tu mirada en Jesús. Si tú pones tu mirada en Jesús, tus conversaciones serán diferentes. ¿Por qué la gente habla tanto del dinero? Porque ahí está su enfoque, en el dinero. Porque hay gente que dice tanto del cuerpo físico y mira, y esto, y el otro, y la otra. Y tú sabes a qué me refiero, tanta lujuria. Porque ahí está entonces su enfoque. Es lo que ve, de eso se alimenta. Por eso tu mirada es muy importante. Tenemos que entender algo, que todos somos imperfectos. Y que si tú juzgas a alguien, con la medida, Jesucristo dijo esto, con la medida que tú midas, te van a medir a ti. Mi madre es así, mi madre es así. Y sabes que cuando tú seas madre o padre, te van a medir así tus hijos. Cuando nosotros juzgamos, pareciera que nos hemos convertido en dioses, en personas perfectas, que podemos nosotros deliberar un juicio sobre la persona porque somos el juez del universo, y eso es incorrecto. Cuando tú estás juzgando, te estás creyendo Dios. Solo Dios puede juzgar. Nosotros no tenemos la capacidad de juzgar en ese sentido. Tienes que entender que todos somos imperfectos y con la medida que tú estás midiendo te van a medir. Así que no estés llorando al rato cuando te estén criticando, porque tú ya has comenzado a hacerlo. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos crítica, ¿qué vas a cosechar? ¿Elogios? Pues también te van a criticar. El único que dice amén es el bebé de acá. Estoy entendiendo su lenguaje. ¿Qué pasa cuando ponemos la mirada en la iglesia, en los líderes, en la gente? Nos vamos a desanimar. Y no te olvides que estamos viendo la serie No Volviendo Atrás. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque cuando vemos tanto, ya sea a las personas de allá afuera que no son cristianas o a los que son cristianos, va a venir algo en tu vida. Aparte de todo lo que ya hemos mencionado, te vas a desanimar. Te vas a desanimar y vas a dejar de buscar a Dios. Eso es lo que ha pasado con muchas personas. Pero ahora déjame decirte algo importante.
el que tú y yo entendamos este mensaje de no poner la mirada en la gente, no nos justifica nuestro comportamiento. ¿Cómo es esto? Hay personas que dicen, ya ves lo que dijo el pastor, no pongas tu mirada en mí. Bueno, no me refiero a eso. Tú no tienes que poner la mirada en nadie, porque siempre te va a llevar a un desaliento, a un desánimo. Pero yo tengo que dar el mejor ejemplo para cada uno de ustedes. Yo no les puedo decir que sean puntuales si yo vengo deslizándome para predicar la palabra de Dios. Yo tengo que poner el ejemplo principalmente. ¿Cuántos estamos aquí? La gente dice esto, ya ves, no pongas tu mirada en mí porque yo fallo. Y el esposo que está viendo pornografía, ¿verdad? Y que viene a la iglesia y que carga su Biblia los domingos, llegando a casa le dice la esposa, pero ya no veas pornografía. ¿Qué dijo el pastor? No pongas tu mirada en mí, tú ponla en Cristo. Él no ve pornografía. No, tú tienes que ser una persona consciente que tú tienes que dar un buen testimonio y dar realmente un buen ejemplo. Pero este tema es para que tú no pongas tu mirada, tú no la pongas. Pero la gente, te voy a decir algo, sí la va a poner en ti. Voy, me da rumbo a mi casa y muchas veces me dicen pastor, y yo no sé ni quién me está diciendo pastor, no la conozco a la persona. Y me doy cuenta de algo, que entonces la gente nos está observando y la gente te está viendo y tú puedes hacer caer con tu mal testimonio. Tú eres el que no tienes que poner tu mirada en la gente, pero la gente sí la va a poner en ti. Si tú estás comenzando en el cristianismo y vienes a la iglesia y no das ninguna facha de cambios, entonces tu familiar, por más que ores, no se va a convertir a los pies de Cristo. Tenemos nosotros que poner un buen ejemplo y dar un buen testimonio. ¿Cuántos decimos amén a eso? Puesta la mirada en Cristo, en lo eterno, ahí es donde Dios nos invita. Dios nada más nos invita a que veamos dos cosas. Fíjate bien, a que pongamos nosotros nuestra mirada en Cristo y a que veamos y pongamos nuestra mirada en las cosas que sí valen la pena, en lo eterno. Nada más en eso. ¿Qué garantías tenemos de poner nuestra mirada en Cristo? La primera garantía cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, ¿a qué nos referimos con eso? Es poner nuestra confianza, es poner nuestra esperanza, es enfocarnos en Cristo. ¿Qué garantías yo tengo de poner mi mirada en Cristo? En que Él no es imperfecto, Él es perfecto, Él nunca nos va a fallar, nunca te va a fallar, nunca te va a dañar, nunca va a hacer algo que te perjudique o que Él haga para lastimar tu corazón. Y algo muy importante, Él es el mejor guía. Él siempre te va a guiar hacia los mejores lugares de bendición que tú puedes tener. Él no es un mal guía que te pierde. Cuando tú pones tu mirada en una persona, la persona puede ser que en vez de meterse a la iglesia se meta a la cantina y tú cuando te des cuenta ya estás borracho ahí adentro. Pero Dios nunca te va a llevar a un lugar de perdición, sino a un lugar de salvación. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, amada iglesia, este es el problema de los matrimonios, que dice, bueno, pastor, usted me está diciendo que cambie, pero mi esposa no cambia, y vas con la esposa, pero él tampoco hace esto, y vas con el esposo, pero ella tampoco, y así se la juegan. Y entonces te das cuenta de algo, que ese matrimonio no quiere cambiar, que ese matrimonio está poniendo tanto su mirada. No, hasta que mi esposa me abrace, yo la abrazo. No, hasta que me haga los chilaquiles, ahora sí le doy su besote. No, pues si él no me da más gasto, porque siempre piensa que yo soy como la Bartola, ahí te dejo esos 5 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, ¿verdad? Y lo que te sobre, 10 más todavía. Estamos nosotros poniendo nuestra mirada en la gente y siempre vamos a perder. Cuando tú pones tu mirada en las personas, en las circunstancias negativas, en la gente dentro o fuera de la iglesia, siempre vamos a perder y siempre nos vamos a desanimar. Y el poner la mirada en la gente te va a hacer reaccionar de una manera que tú no cambies. Pero cuando tú te observas y dices, ¿qué tengo que hacer yo como esposo? Ayúdame, Señor, a cambiar esto. Entonces tu matrimonio lo estás empujando para la victoria, para salir de ese hoyo y para que tu matrimonio sea próspero y sea bendecido, amada iglesia. Salmos 25:15. Ya estamos casi finalizando por los que ya se quieren ir. Salmos 25:15. Dice esto:
mis ojos están siempre hacia Dios, porque Él sacará mis pies de la red. Fíjate lo hermoso de este versículo. Mis ojos, dice, están siempre, no de vez en cuando, siempre en Dios, porque Él sacará mis pies de la red, o sea, de la trampa, de la muerte, en otras palabras. ¿Dónde tiene que estar tu mirada? ¿En tu esposa? ¿En la gente que no cambia? ¿En los hipócritas que dices que hay? ¿En quién tiene que estar tu mirada puesta? En Cristo. ¿Qué peligro hay cuando nosotros ponemos nuestra mirada, por ejemplo, en un líder? En que si el líder cae, también entonces la persona cae. El que me predicaba, mira, ya no viene a la iglesia, ya no busca a Dios. Yo creo que también yo me voy despidiendo. Cuando ponemos nuestra mirada en los líderes, entonces nosotros vamos a caer también. He tenido muy buenos líderes en mi vida, pero también líderes que han caído. Y nosotros hemos permanecido porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé si tú sepas o has escuchado de esto, pero dice la palabra de Dios en los evangelios, una de las experiencias, de las tantas experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos, y nos da una gran enseñanza. Dice la palabra de Dios que en una madrugada Jesús estaba orando lejos y sus discípulos estaban en una barca, pero Jesús caminaba sobre las aguas, el milagro que solo Jesús puede hacer, nadie lo puede repetir. Y Jesús empezó a caminar literalmente sobre las aguas, es un milagro. Y entonces Pedro estaba en la barca y empieza a ver que alguien está caminando sobre las aguas y se espanta y dice, es un fantasma. Y entonces Jesús le dice, no, soy yo, Pedro. Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice, ven. Y por esa palabra y la fe que Pedro tenía, Pedro empezó a dar varios pasos, no sé cuántos pasos, si pocos o muchos, pero empezó a caminar también sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas, empezó a ver a Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que cuando vinieron un viento fuerte, Pedro empezó, dice así, empezó a ver el viento. Yo sé que el viento no se ve, pero lo que nos da la enseñanza es que su enfoque cambió. Pedro empezó a caminar sobre lo imposible. Las aguas, la tempestad representan las dificultades y los problemas. Y Pedro empezó a caminar sobre los problemas cuando ponía su mirada sobre Jesús. Pero cuando él vio las circunstancias adversas y cambió su mirada, en ese momento, ¿sabes qué pasó? Se hundió. ¿Cuál es la enseñanza, amada iglesia? Siempre va a haber dificultades y tormentas. Si en este momento no la estás pasando, alguna tormenta, seguramente vendrán tormentas más adelante en tu vida. Y lo único que te va a sostener es poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice algo muy importante para todos nosotros. Colosenses 3, 1. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lee conmigo el 12, por favor. Poned la mirada, o la mira, dice aquí, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada, amada iglesia? Hebreos 12, 1 y 2. Con esto finalizamos. Por tanto, fíjate lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Digo conmigo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos quiere decir este versículo o estos versículos? La vida de un cristiano es como una carrera, un maratón de toda nuestra vida. No es una carrera corta, es un maratón de toda nuestra vida. Y en esta carrera, varios vamos en esta carrera. O sea, no va una sola persona. Al lado también hay competidores. A los lados, a tu izquierda, a tu derecha hay competidores. Adelante de ti, atrás de ti hay competidores. Hay personas que están corriendo también. Y que tal vez ves a la persona que ya se cayó, a la otra persona que está distraída. Pero nadie que gana una carrera, tú puedes ver las olimpiadas o puedes ver las carreras, ¿verdad? De velocidad incluso. Nadie que gana una carrera es porque está viendo si vienen o no vienen. Es lo mismo que nos está diciendo, dice, es una carrera, pero tu mirada tiene que estar en la meta. ¿Sabes quién es la meta? Cristo Jesús es la meta para cada uno de nosotros. Él es el blanco perfecto. Él nunca, 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 nunca te va a fallar. Nunca se va a equivocar nuestro Dios. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Nadie que quiere ganar una carrera voltea hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Amado pueblo de Dios, es el tiempo de poner nuestra mirada en Jesús. Deja de estar viendo a tu vecino, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la gente de afuera, a los que no cambian aquí. Tu mirada, tu compromiso tiene que ser firme con el Maestro de maestros, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo.